participado en el informe, me vais a permitir que dé las gracias también especiales a Juan Pablo Ramírez, que es el director de Sanidad, y a María Vargas, que es la directora de Relaciones Institucionales, como al resto del equipo de Sanidad que han trabajado muchísimo para poder hacer este informe. Este documento, desde luego, no es un punto y final, es algo que yo espero que todos vayáis buscando en Sanidad en breve, que será siempre una alegría ver que andáis buceando por ahí, ¿no? Yo solo 3 reflexiones de lo que se ha dicho en esta jornada, ¿no? Primero, el cambio del paradigma en el sector, ¿no? El futuro del sector pasa por ofrecer resultados en salud y no solo equipos. La tecnología es el medio, pero el fin último siempre es el bienestar y la calidad de vida del paciente. Luego, la transformación de la gestión. El futuro pasa por pagar por valor generado, no por producto adquirido. Solo cuando midamos el valor real de cada innovación, de lo que la innovación aporta, seremos eficientes. Y tercero, la infraestructura necesaria. Esa transformación, sobre todo, será posible con un sistema ágil y coordinado que está al servicio del profesional. De verdad que muchas gracias a todos por estar aquí y por hacer esta presentación un punto de encuentro que sí que me gustaría que volviéramos a repetir. Tengo el honor y la satisfacción de ceder la palabra, por un lado, a don Jesús Fernández Sanz, que es el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Jesús, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues muy buenos días. Espero que hayáis pasado una buena jornada, que el informe, como bien dice Luis, sea el avance o la puerta de entrada a un presente futuro en el que ya estamos inmersos. Y creo que es un formato en el que la participación es muy buena, muy buena. Últimamente he tenido ocasión de participar en formatos parecidos a este y me parece que es un acierto compartir entre los actores principales, que sois vosotros, las iniciativas que haya, en este caso, sobre el sector en el que nos ocupa. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias, Isabel. Y quería pues, hacer 2 o 3 reflexiones como mi participación en esta clausura corresponde. Primero, el agradecimiento al sector. Yo creo que estamos en un momento muy bueno que nos ha ayudado mucho a estar en este momento todas las ayudas, principalmente económicas, que hemos tenido estos años anteriores y que nos ha permitido a las comunidades autónomas pues, dotarnos de una tecnología que por fin acababa con la obsolescencia que veníamos trayendo en los últimos años. Esto en algunas comunidades lo hemos vivido de una manera, en otras de otra. En la nuestra hemos vivido con mucho entusiasmo y ya he tenido ocasión de esto compartirlo con Pablo en varios foros y en varios momentos. Por lo tanto, es como digo, un buen comienzo y lo que nos tiene que llevar a la siguiente reflexión y al siguiente momento. Yo creo que la parte más complicada que tenemos en nuestro quehacer diario es el cambio de modelo. No lo queremos quizás ver del todo, pero estamos inmersos en él. Ahora ya no estamos esperando que el modelo cambie, el modelo ya nos ha invadido en el cambio y estamos presumiendo que los siguientes años van a tener mucho más que ver con la responsabilidad personal de cada una y cada uno de nosotros en nuestra salud, y el sistema va a tener que invertir más tiempo, más conocimiento, más innovación en lo que ya viene sabiendo hacer, que es el diagnóstico y la curación de las enfermedades. Pero bien está claro que tenemos que compartir con la sociedad esta manera de entender la incorporación de la persona al modelo. Hasta ahora el modelo ha dado respuesta reactiva a lo que las personas le pedíamos. Ha llegado un momento en que el modelo se anticipe y proactivamente actúe para que no tengamos que intervenir o ser tan intervencionistas. Por lo tanto, la salud va a tener un espacio mucho más amplio y además es el hueco que las personas, tanto como pacientes, profesionales, familias, asociaciones, tienen para estar en el modelo. Yo creo que lo que venimos haciendo es poner a la persona en el medio, que la persona esté en el centro, que el paciente en el centro más que la persona. Es algo que ha ido construyéndose, ha ido construyendo este modelo, pero que realmente lo que necesitamos es la participación de estas personas en un modelo proactivo, en un modelo de responsabilidad sobre su salud. A mí me gusta mucho repasar los datos que en la bibliografía han cambiado poco en los últimos años, que es solo el 10%, solo el 10% de las actuaciones del sistema mejoran la esperanza de vida de las personas.
el otro 90% es el entorno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los factores condicionantes de la salud son determinantes en lo que nos vaya a pasar en los siguientes años. Esto coincide con la parte más, el nudo gordiano del informe, que Luis lo repasaba como su primer punto. Yo creo que a la vez, a la par que la persona, desde el punto de vista holístico, pasa a ser la protagonista del sistema, también el producto final o el servicio pasa a ser la parte importante de lo que hoy os ha ocupado aquí, que es la tecnología. Ya no está, el misterio ya no está en vender un aparato, en vender siquiera una solución, por decirlo de alguna manera. La cuestión está en aportar un servicio, en darle valor a lo que se está comprando, a lo que se está vendiendo. Tiene que devolver el valor, pues esto pasa un poco igual. Es también abrir el círculo, abrir nuestra mente, abrir el abanico de posibilidades a que lo que estamos comprando, a lo que estáis ofreciendo, es una solución, es un servicio a lo que nos está ocurriendo en nuestro día a día. Para eso es muy importante no solo tener en cuenta la innovación tecnológica, sino tener en cuenta también la innovación de todos los sistemas que circundan a ello, como es la IA, el conjunto de datos, el análisis de los mismos, la bondad y la frescura del dato. En definitiva, estamos ya inmersos en una situación en la que las soluciones van a venir dadas por varias vías que hasta aquí no era así. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, estoy hablando de 25 años, no estoy hablando de hace poco tiempo. Soy mayor y a lo mejor por eso digo que hace poco tiempo, pero es verdad. Aquí hay más gente en la mesa que también es de mi generación. O sea, que no os vengáis arriba algunos o algunas que sois de mi generación, ¿vale? Bueno, pues los que somos de mi generación, no hace mucho tiempo, descubrimos cómo nos identificabais los proveedores a los gestores. Era como el último lugar. Si había que visitar la casa o el despacho del gestor, mal asunto. Hasta que llegó un momento a lo largo de estos 25 años que las compañías muy inteligentemente han advertido quién somos el cliente, que el cliente tiene varias caras. No deja de ser el profesional, no deja de ser el técnico, pero también lo es el responsable de la organización o los responsables de la organización. Esto de abrir la cara a todo tipo de cliente ha hecho que podamos estar inmersos en la posible solución. Antes yo creo que participábamos más del problema, ahora participamos un poco más de la solución. Y en participar de esa solución hace que, sobre todo, los proyectos de participación público-privada cobren importancia. Vamos, yo creo que es tremendamente importante entender cómo a esta evolución que he comentado antes le vamos a incorporar pues toda la parte innovadora que hace que vuestras compañías piensen en lo que nos tiene que pasar, en lo que tiene que pasar en este ámbito, y nosotros pensemos en cómo aportar valor a esto. Para eso, comunidades como la de donde yo estoy, con Castilla-La Mancha, estamos en un momento ideal. ¿Por qué? Porque creemos que hemos consolidado ya toda la estructura asistencial, podemos dar una buena respuesta, y ahora estamos en esa otra parte que es la del conocimiento, que es la de la investigación, la innovación, la formación, la docencia, en la que tenemos que hacernos grandes y nos viene muy bien poder compartir con vosotras y con vosotros pues esta manera de incorporarnos a este presente futuro que nos ofrece pues las tecnologías, los servicios, las ideas, los sistemas de información, el Big Data, la IA. Esto es un mundo que se nos acaba de abrir, que es maravilloso porque, primero, nos da mucha más capacidad y, segundo, posiblemente nos da mucho más soluciones, y sin posiblemente. Así que yo creo que es un momento para el informe, Luis, creo que es un buen momento para FENIN, Pablo, creo que es un buen momento para todas y para todos, también para las personas que en algún momento vamos a ser paciente o vamos a ser familia es un momento porque lo que se está haciendo es pensar en cuidar más nuestra salud, cuando nos falte cuidar más nuestra enfermedad y cuando también falle cuidar más nuestro final. Yo creo que es una línea continua que no es longitudinal ni mucho menos, sino que está llena de curvas, pero que en las curvas estamos más presentes y tenemos más capacidad para estarlo. Así que os felicito, os doy las gracias y sabéis que tenemos la puerta abierta en Castilla-La Mancha para que podamos hacer muchos proyectos de los que ya estamos algunos inmersos y en otros que no vamos a poder, en otros que no vamos a poder estar. Y además de la mano de las compañías, de otras comunidades, del ministerio. Ahora tenemos un ejemplo buenísimo, que ha sido el INVEAT, ha sido un ejemplo maravilloso de unión,
de confección de modelos que juntos somos mejores y de que aunque tardemos un poco más, llegamos más lejos y llegamos mejor. Yo creo que el ejemplo ha sido maravilloso, que tenemos que cultivarlo y tenemos que cuidarlo. Así que nos espera un futuro estupendo. Os doy las gracias y de verdad que estoy muy contento de que estemos en este momento. Fátima Matute. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, directora general de Ingesa, Isabel Muñoz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, compañero Jesús Fernández Sainz, director general de iSanidad, Luis de Haro, y a todos los compañeros que estáis aquí, a los que habéis sido ponentes, pues gracias. Además, doy fe de que estas jornadas van a ser un éxito porque he trabajado con muchos de vosotros antes de ser consejera de Sanidad, con lo cual, como digo, eso es realmente la garantía de que esto puede ser posible. Y además, lo que ha dicho Luis, esto no es una jornada sin más. De aquí nos tenemos que llevar deberes y nos tenemos que llevar deberes serios de cómo podemos liderar la sanidad del futuro porque está absolutamente en nuestras manos. Yo creo además que aquí estáis representados todos los actores implicados y ese es el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Ese equipo multiprofesional en el que trabajamos en el hospital tiene que traducirse a cómo hay que liderar la sanidad. Desde luego no se entiende la evolución sin tecnología y por eso es necesario FENIL. Además tenemos una larga trayectoria, no puede haber nadie más tecnológico que un radiólogo, ¿no? Con lo cual yo llevo asimilando esa innovación por ósmosis, ¿no? Desde que empecé en el siglo pasado, Jesús, también algunos, a poner las placas en el negatoscopio y cuando había que comparar un linfoma, nos podéis imaginar el follón que era hasta estar analizando lo que hay detrás de los ceros y unos de la imagen médica, ¿no? Las texturas. En ese sentido están también, aparte, y con Pablo, en ese momento empezamos a trabajar en cómo incorporar el código de buenas prácticas de FENIN y Farmaindustria. Acordaros, ha llovido mucho, ¿no? No fue fácil y cambiamos muchas cosas y ahí estuvimos involucrados, con lo cual soy y doy fe de que las cosas que se hacen bien, al igual que sociedades científicas. Aquí está el presidente de la Sociedad de Radiología. Permitidme que pueda hablar de todas, pero sé que es necesario que trabajemos con este maravilloso mestizaje, como digo yo, de la tecnología, la industria, con las administraciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con Karin, las asociaciones de pacientes, porque solo cuando todos trabajamos y oímos a todo el mundo podemos hacer algo absolutamente maravilloso. Y desde luego también lo habéis dicho, todos compartimos que tenemos unos retos comunes, todos los sistemas sanitarios. A Jesús le pasa lo mismo y si hablamos con otros colegas nuestros, cuando en los cafés compartimos esas vicisitudes, vemos que a todos nos preocupa el aumento de población, el envejecimiento, la cronicidad, el aumento de presión sobre los profesionales sanitarios. Ahí tenemos que cambiar el paradigma y aquí está, aparte de representante de SEDISA, de otras categorías profesionales como son las enfermeras, ¿no? Tenemos que cambiar el chip y entre todos ver cómo podemos trabajar sin sentirnos agredidos, ¿no? Y por eso necesitamos trabajar todos juntos absolutamente con el diálogo. ¿Qué ocurre con el problema geopolítico que hay, ¿no? Yo estoy muy concernida con la industria del problema que tenéis de encarecimiento de material o el déficit de algunos materiales, como puede ser, por ejemplo, el helio para hacer resonancias magnéticas o otra serie de plásticos que no os permiten meter dentro el producto que tenéis, ¿no? Con lo cual eso también tenemos que estar concienciadas las administraciones de que esto está ocurriendo y tenemos que trabajar juntos precisamente para garantizar la sostenibilidad sin perder excelencia. Ese es otro reto, queridos colegas, el problema de cómo está aumentando el presupuesto sanitario por la innovación que es necesaria y tenemos que convencer a todos nuestros compañeros de que invertir en sanidad no es gastar. Tú te gastas algo, te ponía el ejemplo, en una vacuna, por no hablar de tecnología, 209 euros en el virus respiratorio sincitial de los recién nacidos, ¿no? Que conseguimos disminuir en un 80% los ingresos en Madrid. A ver qué pasa este año que hemos vacunado a los mayores. La vacuna te cuesta 209 euros, pero es que un ingreso complicado son 50.000 euros por ese paciente, con lo cual esa es la visión que tenemos que tener y desde luego ir absolutamente de vuestra mano. Y lo que está claro es que la tecnología no es un complemento, es un pilar esencial que ya está transformando nuestro sistema y que lo lleva transformando desde hace muchísimo tiempo. Ya os digo que yo eso lo he vivido sin darme cuenta desde el siglo pasado, ¿no? En cómo han ido cambiando las cosas.
Y lo que tenemos que ver como administración, yo creo, no solo innovar, porque eso es un hecho que garantizamos, vais a innovar, sino cómo podemos hacer que esa innovación llegue cuanto antes a la población. Ese yo creo que es uno de los retos, con lo cual me gustaría compartir 3 puntos que nos tenemos que llevar a casa y que todos juntos podemos hacerlos posibles. El primero es que la innovación tenga un impacto real en el paciente. Podéis innovar, podéis hacer equipos maravillosos, podéis inventar fármacos que curen las cosas, pero si no lo podemos poner a disposición de la población cuanto antes, si no podemos distribuirlo con equidad en todo nuestro territorio, no sirve para nada. Con lo cual, nuestro reto es poder hacer que eso llegue cuanto antes. Y desde luego para eso tenemos que trabajar en una compra en valor. Tenemos que evaluar, tenemos que medir resultados en salud y es obligación de las administraciones trabajar para que todo lo que compremos, todo lo que pongamos a disposición de la población, no solo reduzca los tiempos de diagnóstico, sino que va a aumentar la precisión clínica, va a aumentar la calidad y nos va a ahorrar dinero. Una vida no tiene precio, pero es que va a ahorrar dinero, porque a esa persona que la diagnosticas antes, que la curas antes o que haces que no enferme, está dentro del tejido productivo empresarial. Y eso normalmente los gestores sanitarios no lo estamos midiendo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Ya lo sabéis, pues tenemos una agencia de contratación centralizada en la que hacemos que todos los precios sean iguales en todos los hospitales. Parecerá una tontería, pero eso es muy eficiente y eso hace que llegue cualquier producto que nos ofrezcáis a todo el mundo, independientemente del código postal que tenga en la Comunidad de Madrid. Y además no compramos a precio, compramos a resultado, tenemos acuerdos marco y compramos a éxito, compartiendo el riesgo, pero compartiendo también ese éxito. Con lo cual es algo que yo como consejera de Sanidad, os lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a Pablo y a todos vosotros cuando hablamos, decirnos dónde falla el sistema, decirnos dónde podemos mejorar para hacer eso mejor y desde luego siempre con transparencia y libre concurrencia para que todos y cada uno de vosotros podáis presentar lo mejor que tenéis para poderlo poner a disposición de la población. En ese sentido, la digitalización es fundamental. Sabéis que estamos trabajando y un claro ejemplo de que lo que decimos lo hacemos es que para tener esa historia única, ese dato que siga el paciente, que me parece algo fundamental y es mi mantra desde que entré, lo que teníamos más consolidado era la imagen médica. ¿Y qué hicimos? Coger a FENIN, que reuniera a todas las empresas que podían darnos una solución para tener un archivo de imagen médica, que nos lo presentaran, exponerlo, decir lo que nosotros queríamos y luego a partir de ahí ya empezar a hacer los pliegos de una contratación que ha sido exitosa y que ahora ya está viendo sus frutos. Esa es la colaboración en la que yo creo. Y evidentemente con el INVEAD, pues, ¿qué os voy a decir? 140 equipos. Yo solo tengo un pequeño comentario, ya que estamos aquí. Yo lo hubiera planificado un poco de forma escalonada, porque dentro de unos años un reto es que hemos puesto muchos equipos de alta tecnología juntos y de repente van a entrar en obsolescencia a la vez, con lo cual tendremos que trabajar para ver cómo escalonadamente podamos ir haciendo upgrades o lo que sea, o si se vuelve a producir algo de esto, tenemos que planificarlo de una forma escalonada, porque si no, todas las resos de 3 Teslas, todos los espectrales, en el mismo momento van a tener los mismos años y vamos a tener que cambiar todo a la vez. Con lo cual, yo creo que es esa colaboración la que es necesaria para nosotros. 6 robots Da Vinci y no Da Vinci, porque queremos que todas las marcas estén con nosotros y desde luego equipos de media y baja tecnología, 600 y 1000 equipos entre atención primaria y hospitales. También estamos trabajando y como sabéis, otras grandes revoluciones, sobre todo en la imagen diagnóstica, parece que estoy acaparando por mi especialidad, pero no es así, pero sabéis que vamos a tener 4 equipos de protonterapia en la Comunidad de Madrid, con lo cual imaginaos el conocimiento que puede aunar, sobre todo es lo que no hay que hacer y distribuirlo para que todo el mundo pueda aprender, o el ciclotrón que vamos a poner precisamente para ser autosuficientes, para investigación y para que todo sea mejor, no solo para los pacientes, sino para los profesionales, porque hay que poner a la persona en el centro, profesional y paciente, porque si el profesional no está bien, el paciente tampoco va a estar bien. El segundo punto, que es importante para mí, es que tiene que haber una colaboración como motor de cambio. Es de lo que he estado hablando hasta ahora. Desde luego, esa colaboración es necesaria por la alianza entre administraciones, industria, profesionales, pacientes y desde luego que representando FENIN y en el caso de terapias avanzadas Farmaindustria, pues es un garante de que eso va a ser así
porque si no hay colaboración público-privada, el sistema sanitario no va a existir. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro y desde luego son herramientas claves para garantizar nuestro desarrollo y la sostenibilidad del sistema, porque si no esto se rompe y se hunde. Y lo tercero y último, yo creo que hay que tener una gobernanza y una visión estratégica. Tenemos que saber a dónde vamos a ir, no solo a medios plazo, sino a largo plazo. Y para eso es fundamental tener unas reglas claras y una visión en la que existan marcos regulatorios ágiles. Tenemos que tener marcos regulatorios transparentes, pero ágiles, que nos permitan acceder a la tecnología, bien sea de máquinas, bien sea farmacéutica, cuanto antes, ¿no? Y siempre garantizando la seguridad y la calidad, pero también eso, tened en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es simplificar todos los trámites, terminar con la hiperregulación en lo que corresponde a nuestra comunidad autónoma y en eso os vuelvo a decir a todos los que estáis aquí, representantes de la industria y también con la voz de los pacientes, que lo que quieren es que le digan cuanto antes las cosas, que si veis en los procesos en los que estamos involucrados como administración que tenemos que cambiar algo que a veces no vemos, no os lo digáis, porque vosotros también sois esos doble checklist de que algún documento que os pedimos de forma reiterada no es necesaria y desde luego siempre con el afán de que todo llegue cuanto antes y si tenéis que validar algo, hablar con nosotros porque estamos dispuestos a validar lo que sea porque nos parece fundamental y aparte eso hace que también nosotros aprendamos y que nuestros profesionales estén ilusionados cuando les ponemos 4 equipos de protonterapia. Imaginaros cómo están eh, mis colegas de medicina nuclear y de radioterapia, ¿no? Con todas estas máquinas que vamos a poner en mis compañeros radiólogos y a su vez los internistas que ven a pacientes, los oncólogos, ¿no? Todo esto es una cadena maravillosa en la que sabéis que ha de trascender esa investigación no solo a los hospitales, sino también a atención primaria y no solo a los médicos, también a las enfermeras. Tenemos que involucrar a todo el mundo porque de esa forma solo vamos a poder crecer. Y desde luego, pues nada más que decir que detrás de toda vuestra tecnología lo que tenéis muy claro es que hay personas y las personas sois vosotros y que hay un conocimiento que tenemos que aplicar. La tecnología la damos por hecho, pero lo que tenemos que seguir trabajando es que la inteligencia artificial no sustituya a la inteligencia natural y que la tecnología la usemos cuando sepamos usar nuestras manos, escuchar un pulmón, escuchar un corazón. Entonces, toda la tecnología nos servirá para la excelencia de poder tratar al paciente con lo que mejor tenemos. Con lo cual, tenemos que trabajar con ambición. La velocidad no nos espera. Esto ya nos está arrasando desde hace muchísimo tiempo, no es ahora, es de hace 10, 20 años que estamos trabajando ya con inteligencia artificial, pero siempre tutorizada por un humano que le dé humanidad, porque si no esto desaparecerá y no servirá para nada. Y desde luego la innovación tiene que ser la norma y no se entiende la sanidad ya sin vosotros, eso tenerlo claro. Con lo cual ya para terminar dejaré una frase como reflexión, que es que la tecnología sanitaria no es el futuro de la sanidad, sino que es la condición imprescindible para que nuestra sanidad tenga futuro, con lo cual os necesitamos a todos vosotros para conseguir liderar la sanidad del futuro que ya está aquí. Muchas gracias. Sí, varios tardes, Javier Padilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, consejero, consejera, directora y a todas las personas que estáis aquí. Creo que una de las cosas diferenciales de estos últimos años y que las diferentes administraciones hemos intentado trabajar con bastante ahínco para ello es la generación de una especie de cuarto propio para las tecnologías sanitarias, los productos sanitarios, los productos digitales de manera general, ¿no? Es lo que en muchas ocasiones, y de hecho en los textos normativos, eh, productos sanitarios englobaba una multiplicidad de aspectos y era además como el segundo apellido, por decirlo de alguna forma, de medicamentos y productos sanitarios, ir generando ese espacio de singularidad en el cual se vieran las características diferenciales, creo que es fundamental. Hay 3 elementos que creo que ahora están en especial auge, al menos en lo que a mí me compete, que son, por un lado, lo que tiene que ver con evaluación, por otro lado, lo que tiene que ver con, digamos, adquisición y, en tercer lugar, lo que tiene que ver con la diferenciación. En materia de evaluación, y también entroncado con lo que comentaban tanto Fátima como Jesús, la necesidad de poder incorporar esto e incorporarlo de manera, digamos, sostenible. Uno de los empeños es poder garantizar que todo aquello que incorporamos merece el dinero que le dedicamos y que todo aquello que merece el dinero que se le puede dedicar está incorporado dentro del sistema. A ese respecto sí que puedo deciros que pues entre 7 y 14 días tendremos aprobado el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que
Creo que va a ser por primera vez el primer desarrollo normativo sustantivo en esta materia y que además va a tener de una parte diferenciada todo lo que tiene que ver con la evaluación de productos y tecnologías sanitarias, productos digitales, etcétera, etcétera, bajo el paraguas de la red de evaluación de tecnologías sanitarias que constituirá como una oficina de evaluación de lo que se denominan tecnologías no medicamentosas, porque al ser una multiplicidad es difícil definirla simplemente con un término, ¿no? A ese respecto, además, ese Real Decreto, una de las cosas que va a incorporar es la participación dentro de los órganos de gobernanza, tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios, comunidades autónomas, todos los actores que no se llevan un beneficio económico del producto y el proceso que se lleva dentro de esa evaluación y proceso posterior de compra van a estar ahí representados. El segundo elemento es el elemento de compras. Suele ponerse mucho énfasis en general en el ámbito regulatorio y más aún en el ámbito del gobierno central, en todo lo que tiene que ver con lo regulatorio y lo evaluador, y muy poco énfasis en lo que tiene que ver con la parte del procurement, ¿no? Con la parte de la compra, de la fijación de precios, etcétera, etcétera. Yo aquí, aparte del INVEAD, que ya se ha mencionado, sí que quería, digamos, reseñar y resaltar especialmente todo lo que tiene que ver con el AMATI, ¿no? Con el Acuerdo Marco de Alta Tecnología, que durante digamos, la temporada anterior sí que tuvimos 235 millones de euros, más de 2.500 equipos concretos que están llegando a lugares concretos dentro del Sistema Nacional de Salud y con ahorros estimados de 40 millones. Y sí que puedo deciros que a lo largo de esta semana veréis cómo se aprueban 3 nuevos acuerdos dentro de AMATI dedicados a cromatografía, a cardiología intervencionista y a radiología intervencionista. Creo que una de las grandes aportaciones de los acuerdos marco, más allá de lo que tiene que ver más concretamente con los ahorros económicos, etcétera, etcétera, es una capacidad para dar, por un lado, certezas al sector y, por otro lado, también, digamos, aglutinar las necesidades que parten de los diferentes servicios de salud para intentar hacer una agregación, generar un poco de economía de escala, pero también generar una especie de normativización procedimental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de contratación nos fijamos muy poco en quién contrata y en los procedimientos de contratación en sí, y creo que justamente esto sirve para dotar de una mayor calidad a todos los procesos de contratación. Así que, bueno, creo que esta es una de las cosas que tenemos también en el disparadero, que nos vaya acompañando a lo largo de todo el año, que lo estamos haciendo en una colaboración muy conjunta con FENIN y a quien quería yo agradecer especialmente, ¿no? Hay 2 elementos más en materia de adquisición que creo que hay que resaltar. Uno más innovador, digamos, que es el que tiene que ver con los productos digitales y la creación de un marketplace, justamente para intentar evitar las multiplicidades, digamos, de desarrollos en los diferentes ámbitos, pero que también para que la identificación de lo que se está haciendo en los diferentes ámbitos sirva también para que desde el punto de vista del procurement, desde Ingesa se pueda capitanear la creación de acuerdos marco en el ámbito de los productos digitales, ¿no? Cuando nos ponemos a ver de qué manera vamos a comprar los productos digitales, una de las cosas es ver si lo vamos a hacer como los medicamentos, si lo vamos a hacer como las tecnologías sanitarias, ¿no? Intentar alumbrar procedimientos que sirvan justamente para dotar de agilidad, pero también de calidad y de destreza esa herramienta, creo que es un elemento clave. El tercer elemento dentro de compra y de adquisición sería la modificación dentro del proyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, que viene con una modificación de la ley de contrato del sector público y que una de las cosas que hace es que el precio solo vaya a suponer el 20% dentro de los procesos de adquisición y que si el que compra quiere que suponga más de un 20%, entonces tiene que hacer una justificación razonada de por qué, ¿no? Digamos que cambiamos la carga de la prueba, por decirlo de alguna manera, intentando hacer que eso que siempre se habla de la compra por valor, en cierto modo venga facilitado desde el ámbito del marco legislativo, ¿no? He de decir que esto no es una cosa simplemente que se nos haya ocurrido sin más. Esto viene también de la creación dentro del seno de la estrategia de la industria farmacéutica de un grupo de trabajo conjunto con la parte de las compañías para analizar conjuntamente con Hacienda de qué manera las singularidades del sector sanitario podían reflejarse en una ley tan poco sanitaria como es la ley de contrato del sector público, de la cual el mayor contratador no ve reflejadas las singularidades de la misma, ¿no? Y el último elemento es el que tiene que ver con la diferenciación, ¿no? La semana pasada tuve el placer, invitado por FENIN, de clausurar
una cumbre iberoamericana de tecnologías sanitarias con representantes empresariales y representantes diplomáticos de diferentes países un poco en los márgenes de la cumbre iberoamericana de ministros y ministras de salud. Y uno de los elementos, digamos, como mejor recogidos y más repetidos era justamente el abordaje diferencial, ¿no? El ver que hay un elemento diferencial en el sector de las tecnologías sanitarias y de los productos sanitarios y productos digitales que no tiene que caer bajo el mismo paraguas regulatorio o al menos bajo exactamente las mismas normas y reconocimientos que los medicamentos, y que esto era necesario, ¿no? A este respecto sí que desde el Ministerio de Sanidad y de Industria ya se ha empezado a trabajar en la estrategia de la industria de productos sanitarios, que englobará tecnología, englobará productos digitales, englobará las diferentes singularidades, y que va a ser un poco a imagen y semejanza que lo que se ha hecho en la estrategia de la industria farmacéutica, porque creemos que tiene que haber un ámbito de pensar las políticas en el ámbito de las tecnologías y de los productos sanitarios como políticas de país, conjuntamente entre los diferentes ministerios del gobierno, pero también conjuntamente en órganos de gobierno con los ámbitos empresariales de las compañías que las producen, investigan, comercializan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que sí que va a ocurrir sin ningún tipo de lugar a dudas. Deciros también que el proyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios tiene una consideración diferenciada. O sea, no es solamente el segundo apellido, de la misma manera que biosimilares no lo es de genéricos, productos sanitarios también tienen un ámbito independiente de regulación. Y luego deciros que un trabajo que nos sobrevivirá en términos de legislatura, que es el proyecto de ley de salud digital, que también va a ser fundamental para la incorporación, para la adopción de las singularidades que tenemos que adoptar del Reglamento del Espacio Europeo de Datos en Salud, pero que también reconocerá y recogerá otros elementos que tendrán que ver con de qué manera no solamente se utilizan los datos a nivel primario y secundario, sino también luego esos datos cómo se incorporan cuando haya alguien que haga uso y desarrolle productos, de qué manera eso va a tener una reversión en nuestro entorno, ¿no? Así que con esa, digamos, imagen como un poco general de lo que nos compete, agradeciéndoos muchísimo la invitación. Creo que es un momento especialmente relevante, no solamente por el ámbito de la incorporación al sistema, sino también por el ámbito del desarrollo industrial dentro de nuestro país. Una de las cosas que tenemos, de hecho, ahora mismo en el disparadero, que lo está trabajando el Ministerio de Industria, es justamente el Plan Protec, que de manera diferenciada, aunque paralela al Plan Profarma, permitirá, digamos, otorgar beneficios fiscales a las medidas de incentivo fiscal, más que beneficios fiscales, medidas de incentivo fiscal a las compañías que cumplan con una serie de criterios, entre los cuales está la implantación dentro de nuestro territorio, y que creo que será una herramienta que, del mismo modo que en el ámbito de la industria farmacéutica se ha demostrado como útil, también lo hará en el ámbito de las tecnologías. Así que, sin más, insistiendo una vez más en el agradecimiento por la estrecha colaboración que hemos tenido, que tenemos y que tendremos. Muchas gracias.